Buenas tardes, princesas, ¿cómo están? Les saludo una semana más. Estamos aquí otra vez aprovechando todas estas ventajas de la tecnología. Bienvenidas a este estudio de esta semana. Hoy estamos a 24 de julio. Quiero saludar afectuosamente a mi prima Cintia. Ella cumple años hoy. Y bueno, no me acordé yo, me acordó mi marido. Pero bueno, le mando una felicitación a Cintia. Y quiero aprovechar en este día. Tenemos un tema muy interesante al que le puse por nombre Construyamos un arca. Y yo no sé qué viene a tu mente cuando escuchas, ay, vamos a construir un arca. ¿Qué pudiera pensar? Pero para mí el arca representa un medio de salvación ante una situación difícil, ¿no? Así que de eso vamos a hablar en este día. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que te estás conectando, qué bueno que te vas a dar este tiempo, esta tarde. Bienvenida, bienvenida Sandrita, bienvenida Luciana. Me parece que ese es el icono de Luciana. Ya casi las voy identificando. Es un gusto y es un placer y yo me siento muy contenta de poder tener la oportunidad de llegar hasta ti. Hola Luciana, ya ves que sí distinguí bien el icono. Me siento muy contenta por todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Buenas tardes, Sandrita. Y porque yo creo sinceramente que estamos viviendo, que yo al menos estoy viviendo en un tiempo maravilloso de salvación. Buenas tardes, Mari. Y quiero sinceramente poder compartir contigo una palabra que traiga revelación a tu vida, pero que también traiga dirección, que traiga sentido. Y bueno, pues yo oro al Espíritu Santo que en este momento pues Él vaya preparando nuestros corazones. Ahí donde tú estás, tú dile: Espíritu Santo, bienvenido. Empieza tú a hablar. Mira, el Espíritu Santo está tan cercano a nosotros que con que tan solo tú lo invoques, inmediatamente el Espíritu Santo llega. Ahora, ¿para qué tú lo invocas? Hay que ser claras, no nomás es ven. O sea, ven para, ¿ok? La palabra de Dios dice: el Espíritu de Dios está sobre mí para, dice Jesucristo, para dar buenas nuevas a la gente, dice, para darle vista al ciego, para abrir la cárcel de los que están cautivos. O sea, hay algo que hay que hacer. Entonces tú dile al Espíritu Santo: bienvenido Espíritu Santo, yo clamo tu presencia. Yo quiero que estés aquí en mí para que me ayudes a entender esta palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas sobre mi vida para poder entender, para poder clarificar las cosas, Señor, para que pueda yo tener una revelación, para que yo pueda tener algo que quede para siempre, Señor, que pueda dar un fruto, pero un fruto que permanezca, un fruto que sea abundante, que sea dichoso, en el nombre de Jesús. Dile también: Espíritu Santo, yo quiero que estés aquí para que me ayudes a cambiar, para que me des dirección, Señor, para que me ayudes a pensar correctamente, para que me ayudes a entender que esta palabra tiene un sentido y un propósito para mi vida en este día. Así que yo oro en este momento al Espíritu Santo para que vaya hasta donde tú estás, toque tu mente, toque tu corazón, porque tú lo estás invitando, que Él descienda con poder sobre ti para traerte revelación, para traerte palabra fresca, que aunque vamos a hablar de algo que pasó hace miles de años, que sea para este tiempo una novedad de tu vida, que quieras poner en práctica, que quieras avanzar, que quieras entender y moverte y fluir en esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Padre, oro por las que faltan por conectarse, Señor, ayúdales a acomodar sus tiempos, arregla, Señor, las señales de internet. No permita, Señor, que el enemigo nos la detenga, Señor, y que podamos tener en este día, Señor, un tiempo maravilloso en tu presencia. Este café no lo queremos tomar contigo, Señor, tú platicándonos de cosas interesantes y maravillosas que nosotros desconocemos. Por eso clamamos a ti para que esa revelación llegue a nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Y yo oro además, Señor, que tú pongas en mi boca tu palabra,
que pongas en mi mente tus pensamientos y que pongas en mi pecho tu corazón para que pueda hacerlo todo conforme a lo que tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, bienvenida Bianquis. ¿Cómo estás, Hilda? Qué gusto saludarte. Qué bueno que te puedes conectar. Saludos a Janet. Erika, bienvenida. Algo le piqué, ¿verdad? Lo siento, fue sin querer queriendo que le piqué aquí. Bienvenida, Carlita. Bueno, pues vamos a irnos al libro de Génesis, por favor. En el capítulo 6, versículo 18. De ahí tomé la inspiración para este tema de hoy. Y dice en el versículo 18, Génesis 6, 18. Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Prácticamente Dios nos está diciendo en este día, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en un estado de salvación, tú, tu pareja, tu esposo, tus hijos y la siguiente generación, porque habla hasta de las mujeres, de sus hijos y de sus hijos. O sea, estaba hablando Dios de Noé, de la generación de los hijos de Noé, de Sed, de Cam, y estaba hablando de la generación de los nietos también, así que estaba hablando de generaciones. Y tú puedes aprovechar y tomar esta palabra para ti, para que tú la puedas recibir en tu corazón y tú puedas decir, Señor, yo entro en ese pacto. Tú dile, Señor, yo acepto este pacto, Señor. Tú estás estableciendo pacto conmigo y mi familia, Señor, yo lo acepto en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿qué vas a hacer? Bueno, ahí vamos a ir viendo qué necesitamos hacer para poder estar en este pacto. Noé tuvo que hacer una arca. ¿Qué vamos a hacer nosotras? Bueno, pues ya ese es otro contexto, ¿verdad? Y esta palabra está en el libro de Génesis, capítulo 6. De hecho, 6, 7 y 8 habla del tiempo del diluvio. Y honestamente, Génesis 6 y 7 pues nos confronta con una cara terrible de Dios. Pues es un Dios que está destruyendo a casi toda la creación. Y de repente es bien complicado entrar en esta parte porque hoy en día, y más hoy en día, en los últimos 20 años, se ha pervertido mucho el Evangelio de Dios. Y de repente se platica solamente una parte del Evangelio de Dios, donde nos presentan a un Dios que es bien amoroso, bien bueno, bien tierno, bien compasivo, bien misericordioso. Y todo es cierto, todo eso es cierto, ¿eh? Realmente Dios es bueno, realmente Dios nos ama, realmente Dios es compasivo, es misericordioso, es lento para la ira, es paciente, pero también tiene una cualidad, y es que es un Dios celoso. Es un Dios que en un momento dado también pone límites. Y cuando no nos platican esta otra parte de Dios, muchas veces empezamos a vivir como si no tuviéramos que rendir cuentas nunca. La mayoría de los evangelios de ahora nos presentan como si no hubiese consecuencias del pecado. Así como Dios te perdona siempre y cuando te arrepientas. Y el arrepentimiento no es un asunto de que siento que fallé, sino de un asunto de voy a tomar la decisión de no volverlo a hacer. Ese es el arrepentimiento. Una convicción de cambio, una convicción de querer salir de esta zona en la cual entramos de desobediencia y de rebeldía y ya no querer hacer lo mismo. Entonces, cuando de repente nos hablan de un Dios que es justiciero, la imagen creo que hasta nos choca un poco porque pareciera que nos hablan de otro Dios que no es el Dios que nos han presentado en los últimos años. Pero si está en la Biblia es cierto. Y si está en la Biblia tiene un sentido y tenemos que tener la claridad de entender por qué está esto ahí escrito, qué significa, qué relevancia tiene para mí en el día de hoy. No se trata de que yo vea esta historia como algo que pasó. Y bueno, pues ya le pasó a la gente y pobrecita gente, ¿verdad? Se petatearon todos. No tiene que ver con una historia que ya pasó. Porque la palabra de Dios está viva.
y se adapta a los tiempos, y la palabra de Dios es completamente atemporal. Entonces esta palabra de Dios es para ti, es para mí, es para este día, es para hoy. Entonces yo tengo que ver de qué se trata esta palabra y qué significa para mi vida en este tiempo, y de repente van a empezar a sentir que hay muchas cosas que son similares y que realmente no nos está contando la Biblia una historia, sino que nos está planteando una situación en la que podemos estar cayendo nosotros y quedar perdidos por ignorancia. Por eso dice la palabra que su pueblo perece porque le falta conocimiento. Por ignorancia podemos perder las promesas, por ignorancia podemos perder oportunidades, por ignorancia hasta podemos perder la salvación. Por eso dice que tenemos que ocuparnos de la salvación con temor y con temblor, porque lo podemos perder por ignorancia. Amén. Así que a la luz del Espíritu Santo puedo ver que en medio del enojo de Dios, en todo lo que él estaba experimentando en este tiempo que estaban viviendo, en un tiempo donde había mucha maldad, Dios no olvida que él es justo. O sea, Dios puede enojarse mucho, y en esa ocasión se enojó de tal manera que agarró a todo lo que existía, no nada más la humanidad, al ser humano. Acabó con el lugar, acabó con los animales, acabó con todo, y nada más rescató unos cuantos para volver a empezar. En medio de tal enojo, o sea, Dios puede llegar a enojarse tremendamente, y que con el enojo de él, al enojarse, no sé, haga erupción un volcán y arrase una multitud, o se levante una ola gigante y destruya toda una parte. Pero número uno, Dios no es injusto. O sea, Dios sigue siendo un Dios justo, que aún en medio del enojo es más grande su justicia que su enojo. Y dice la palabra de Dios que el enojo de Dios no dura mucho tiempo, que inmediatamente se calma. Pero el problema es que le llegamos al tope. Amén. Así que en este caso, Dios, en todo ese enojo que él tiene, él salva al único que era considerado como justo entre todos los de esa generación. Al único que él dijo, de todos los que están, ninguno se ha ganado mi misericordia, ni mi perdón, ni nada, porque viven de mala manera, salvo Noé. Y por amor a Noé, toda la familia, toda la parentela. Noé tenía una relación personal con Dios, y por amor a Noé, entonces toda la familia sale bendecida. Amén. Aquí la pregunta sería, ¿cómo te consideras tú delante de Dios? ¿Te podrías considerar como alguien que Dios va a separar cuando su ira se desate? Alguien que diga, ok, voy a provocar ahorita no sé, una llamarada, un fuego tremendo, no sé, pero voy a salvar a mi hija. ¿Crees que estás ahí entre los que Dios quiere salvar? ¿Crees que tu vida sea tan recta, sea tan justa, que Dios diga, la voy a salvar? Porque eso sería interesante, ¿no? Yo una vez escuchaba a un monje que estaba dando un testimonio en el canal, creo que era de Enlace o María Visión, no me acuerdo qué canal de esos religiosos, en un congreso católico, y él estaba participando. Y dice que él en la noche le preguntaba a Dios, papito, ¿estás contento con cómo me porté? ¿Estás orgulloso de cómo me porté? Y cuando él lo preguntaba, yo dije, en la torre, yo no me atrevería a preguntarle a Dios si está contento con cómo me porté, porque qué tal que Dios hable y me diga, no, que era la respuesta que yo esperaba en ese tiempo. Pero esto me llevó a pensar, y dije, bueno, ¿y qué necesito yo hacer para poder tener el valor de preguntar esto? Y era, tengo que cambiar, tengo que empezar a vivir lo que la palabra dice que debo de vivir. Y hoy por hoy le pregunto a Dios en las noches, papi, es hora de rendir cuentas. ¿Estás contento? ¿Cómo me porté hoy? ¿Cómo resolví las cosas hoy? ¿Cómo trabajé el día de hoy? ¿Cómo te obedecí el día de hoy? ¿Hay algo todavía, Señor, que no haya hecho bien? Dímelo ahora antes de dormir. No sea que la muerte me sorprenda durante la noche y no me puse a cuentas contigo. Amén.
Entonces ya ahora es diferente, ya ahora puedo sentir que realmente tengo el valor de ir caminando tomada de la mano de Dios, pero hace tiempo no. Entonces la pregunta sería, si hoy el Señor, a través ahorita a lo mejor de la pandemia, decidiera acabar con la humanidad, ¿serías de los que se fueron o de los que se quedaron? ¿De los que lo lograron o de los que no? Amén. Entonces creo que es una palabra que nos confronta tremendamente en este día. A veces olvidamos que aunque Dios es todo poder, también tiene un corazón doliente. No actúa Dios, en este caso que pareciera que era tremenda la ira de Dios, no actuó Dios por maldad, actuó por dolor. Porque si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios también experimenta las emociones que experimentamos nosotros y los sentimientos que experimentamos nosotros. Y cuántas veces por dolor en el corazón no hemos tenido de repente una reacción de enojo, de ira, de rabia. Por dolor tal vez nos hemos separado de alguien, por dolor hemos buscado quedar fuera del radar de alguien porque nos sentimos lastimados y ofendidos. Y Dios es así. Dios también tiene emociones, también tiene sentimientos, también tiene cosas que en un momento dado puede él experimentar. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a pensar en Dios de esa manera, pero si yo soy hecha a su imagen y semejanza y yo experimento esto, quiere decir que Dios también. Como es Él, soy yo. Yo soy extensión de Él aquí en la tierra. Entonces Dios también experimenta y nosotros con nuestra rebeldía estamos lastimando el corazón de Dios, lo estamos machacando una y otra vez. Y yo creo que debe ser tremendo y que en algún momento dado deberíamos de ponernos un poquito en los zapatos de Dios. Yo recuerdo en una ocasión que yo leía de una anécdota, de una especie como de cuento, de que se estaba muriendo toda la gente, así como de repente ahorita lo que ha estado pasando con el coronavirus. Y de esto estoy hablando de que es un cuento que yo escuché hará unos 20 años o tal vez más. Y decía que se estaba acabando, la gente estaba muriendo y un día descubren que un niño es inmune y entonces se dan cuenta que por medio de la sangre de ese niño pueden hacer la vacuna para contrarrestar todo esto, ¿no? Y se ponen bien contentos los papás porque su hijo tiene los anticuerpos para poder combatir a toda el virus de la humanidad. Y entonces le dicen los doctores, no nos han entendido. Para poder hacer este suero que sea el antídoto, necesitamos toda la sangre de su hijo. Y entonces dice, pero es que es nuestro hijo, sí. Pero si él no dona su sangre, no va a haber humanidad. Nos vamos a morir todos, no hay manera. Es el único que tiene la capacidad de salvar a la humanidad. Entonces el niño les dice, no se preocupen, yo prefiero morir, pero que ustedes se salven. Y donan la sangre del niño. El niño muere dando toda su sangre, se hace la vacuna y el mundo se salva. O sea, a un mes de que todo el mundo había logrado combatir el virus, convocan a una celebración para darle gracias a los padres de este niño por haber pues entregado al hijo en favor de la humanidad. Y oh sorpresa que a pesar de que se anunció en todas las televisoras y se anunció y se buscó el lugar más grande donde cupiera más gente, no fueron ni siquiera el 5% de todo el lugar. No estoy hablando de toda la humanidad, sino de todo el lugar. Y entonces decía, pero ¿dónde están los demás? ¿Por qué no vinieron? Dice, porque a la gente le falta gratitud. Cuando yo oigo este cuento, yo entendí. Es que cuando lo trasladé a mí, si yo hubiera sido la mamá, me hubiera dolido mucho entregar a mi hijo. Y más me hubiera dolido que nadie fuera agradecido y que nadie lo recordara y que nadie lo honrara y que nadie le glorificara, ¿sí? Y yo creo que el Padre está así en el cielo, viendo cómo su Hijo dio la vida por todos nosotros y nosotros seguimos viviendo sin tomarlo en cuenta, seguimos viviendo sin agradecerle, seguimos viviendo manifestando vidas sin gratitud y sin honor a Dios. Y estamos lastimando el corazón de Dios. Y mira lo que dice este capítulo de Génesis 6, en el versículo 5 y 6.
Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Wow. Cuando yo leo, esta es la versión Reina Valera, cuando yo leo esto me impactó. A Dios le duele que nosotros vivamos haciendo maldad, que nosotros vivamos despreciando el sacrificio. Ahora, aquí todavía no moría el hijo y aún así le dolió. Ahora imagínense en nosotros, nuestro tiempo, cuánto más no le ha de doler, porque ahí todavía el hijo no aparecía por nosotros. Aquí en nosotros, en esta era y en esta época, pues sí. Y sin embargo seguimos viviendo así, tal vez con maldad en el corazón. En la versión de Dios habla hoy, dice, y le pesó haber hecho al hombre y sintió mucho dolor. Entonces, en la versión Palabra de Dios para Todos dice, y se indignó. Claro que sí, a causa del dolor, pues le dio indignación y por eso manda al diluvio. Ahora, yo quiero que veamos cómo la ira de Dios estaba justificada. Él actuó por el dolor que había estado acumulando, porque cuando estamos leyendo la historia de Génesis, dice que pasaron muchos años en la historia. O sea, aquí lo vemos de un capítulo a otro, en el 4 vemos una cosa, en el 5 vemos otra, en el 6 vemos otra, o sea, pero realmente pasaron muchos años donde los hombres vivían mal, vivían haciendo lo malo, vivían de una manera que lastimaba el corazón de Dios, y llegó un punto en el que se acumula ya la maldad y dice Dios, hasta aquí, ya no quiero que el hombre continúe, ¿no? Y se vio la maldad de los hombres. En la palabra el que estaba yo leyendo ahorita, inicia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. A veces se nos olvida que Dios es un Dios, siempre lo catalogamos como un Dios omnipotente, lo puede hacer todo, pero se nos olvida que también es omnipresente. Está en todo lugar y está ahí viéndonos cuando estamos regándola. Nos ve cuando estamos pecando, nos ve cuando estamos fallando, a veces por ignorancia y a veces por desobediencia, pero Él está ahí, nos está observando a cada uno. Amén. Y dice también, y es su cualidad también ser omnisciente. Es decir, todo lo sabe, no podemos engañarlo. Dice Gálatas 6:7 que no se engañen. Nadie puede burlarse de Dios, lo que se siembra, se cosecha. Es decir, no hay manera de que tú trates de sacarle a Dios un favor pensando que lo puedes engañar, porque Dios te está viendo. No hay manera de que encubramos nuestros pecados delante de Dios. No hay forma de que nosotros nos burlemos de la santidad de Dios. Entonces también no hay forma de evitar que en un momento dado el Señor venga y nos jale las riendas y nos meta a cuentas a todos, porque no podemos engañarlo. Ahora, ahí en este versículo dice que los designios de los pensamientos del corazón del hombre se inclinan al mal. Los designios significan las decisiones del hombre. El hombre piensa y decide hacer lo malo. No es un asunto que no me di cuenta. Es un asunto que muchas veces tomo la decisión porque es más fácil, porque me acomoda más, porque quiero sentir satisfacción o quiero sentir placer, y entonces empiezo a fallarle a Dios. Y dice que Dios se ha arrepentido de habernos formado y de habernos entregado la tierra a nosotros. Amén. Así es que nosotros tenemos que en este día entender que podríamos estar entre el número de personas que creen que están viviendo bien, y tal vez no es así, porque pudiera haber algo en nuestra vida que está ahí sin resolverse y que está estorbando y que está afectando. Dice Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces nosotros nos movemos en base
a cómo nos sentimos. Cuando está diciendo del corazón, está hablando de sentimientos, está hablando del alma. Y muchas veces nos movemos engañosamente porque empezamos a movernos en base a emociones. Y entonces digo, es que no siento perdonar. Es que como que no siento que es de Dios el ayuno. Como que no siento que tenga que ir ahorita a la reunión. No siento que me tenga que conectar. Pues no sé sentir. Es un asunto de convicción, es un asunto de compromiso, de responsabilidad, de gratitud con Dios. Pero nos movemos mucho en base a los sentimientos. Es que no siento que sea una buena persona, mejor ni le hablo. No siento que tenga que llevarle de comer yo. Yo creo que alguien más lo va a hacer. Y empezamos, o al revés, es que yo siento de Dios que esto va a ser así. Y digo, ¿en serio estás convencido? A mí me cuesta mucho tomar una palabra y decir, así ha dicho el Señor, ¿eh? A mí, yo cuando algo me dice el Señor, lo filtro, porque no quisiera venir y decir algo que no viene de Dios. Amén. Pero hay gente que a mí me habla con una certeza y que me dice, no, es que a mí que Dios me dijo. No, pues si ya Dios te dijo, pues ya no tengo yo nada que opinar, ya Dios te dijo. Y no es así, son emociones, son sentimientos. Y dice Jeremías, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Y luego continúa diciendo en el versículo que sigue, yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Santo Dios. Ahí es donde luego de repente empezamos a notar, ¿por qué a mi Dios no me concede lo que le pido? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Y empezamos a cuestionar, ¿por qué Dios me está tratando mal si yo hago esto y esto y esto? No, yo creo que el Espíritu Santo te puede revelar si lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Podría ser porque Dios está escudriñando tus pensamientos, está escudriñando tu corazón, está tratando de entender, a ver, ¿qué piensas? Porque no hay manera de que nosotros lo engañemos. Y entonces Él descubre que a veces hasta en acciones piadosas, la acción es correcta, pero la intención está equivocada. Voy a ofrendar para que todo el mundo vea que yo ayudo, yo ofrendo. Yo me voy a apuntar para limpiar el lugar, para que vean que participo, y a la mejor ni van y ni limpian. Yo lo voy a hacer para que vean que yo soy muy buena. Y yo recuerdo mucho de una mujer, la tengo tan grabada, y a mí esa situación me perturbó por mucho tiempo. Era una mujer que ella ministraba a mujeres, y yo la veía, y cuando yo la veía le decía, Señor, ¿por qué choco con esto? Hasta que Él me reveló que era una pose. Ella se paraba y ponía una cara así como de sufrimiento, y a ver, ¿qué quieres que ore por ti? Y así, o sea, era impresionante. Y yo decía, Señor, ¿no es real? Y me decía, Lo triste es que cuando Dios la empezó a corregir y le empezó a jalar las riendas, ella se indignó tanto con Dios que lo abandonó y regresó a la lectura de las cartas y cosas por el estilo. Ella ya murió. Yo quisiera creer que en el último instante se pudo haber arrepentido. Quiero creer eso. Pero a lo que voy es que en el ínter estaba viviendo con apariencia de piedad. Y Dios decía, no es real. Y yo sufría porque yo decía, Señor, qué vergüenza yo ver esto y no saber qué hacer. Y el Señor me dijo, cada vez que yo te muestro algo no es para que juzgues, sino para que ores. Bueno, pues aprendí a estar orando e intercediendo por personas, y créanme que siempre me quedo chica. Cuando algo pasa digo, ay, debí haber orado más, creo que me falló. Como que no he llegado todavía a vivir en una vida de total intercesión. Pero a lo que yo te quiero llevar con esto que te estoy diciendo es que Dios tiene la capacidad de discernir, y que lo que tienes como resultado de tu vida podría ser resultado del escáner que Dios pasó y que dice, ok, ya descubrí dónde está el problema, y así como ella sembró, eso que sembró, yo le voy a dar. En otra parte dice que el que siembra vientos cosecha tempestades. O sea, con Dios tenemos que ser cuidadosas de qué pensamos y de cómo nos movemos y de qué decimos y cómo alineamos nuestra boca a la palabra de Dios. Amén. Ahora, según esta revelación
que acabamos de ver, que nos da Jeremías, a mí me da a entender que el resto del mundo, así completamente, era indigno. Solamente Noé y su familia tenían un lugar en el corazón de Dios. Y miren lo que dice ahí Génesis 6:8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. A mí me gustaría que tú lo dijeras con tu nombre. Pero Mirna halló gracia ante los ojos de Dios. Que tú lo digas con tu nombre. Pero Patti halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Sandra halló gracia ante los ojos de Dios. Amén. Cuando tú empiezas a poner tu nombre ahí, empieza a moverse algo en el ambiente y en la atmósfera. Y yo sí creo, honestamente, yo sí lo creo, que yo he hallado gracia ante los ojos de Dios. Porque veo la gracia de Dios manifestarse en mi vida, abrirme puertas, abrirme caminos para darme oportunidades o cerrarme puertas para que no me pierda, para que no me vaya. Hay gracia y favor de Dios sobre mi vida. Amén. Ahora, no nos equivoquemos, no es por obras que tendremos salvación. Eso ha quedado más que claro. Pero una vida de rectitud y santidad sí provoca la lealtad de Dios. Ahora, déjame ver una cita que me hallé en Génesis, en el capítulo 18, versículo 32, dice, y si no sé si recuerdan, es cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, y Dios le avisa a su amigo Abraham. Fíjense cuánta lealtad de Dios. Dios podría haber destruido la ciudad sin darle explicaciones a nadie, porque Él es dueño de todo. Pero tenía tanta relación con Abraham que va y le revela a Abraham. Hola, Clau, qué gusto saludarte. Va y le revela a Abraham y le dice, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Él es leal. Le dice, y yo sé que ahí está viviendo tu sobrino Lot, así que te estoy avisando que voy a destruir la ciudad donde está Lot. Y entonces Abraham le dice, pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué los vas a destruir? Usted ya conoce la historia, pero si no, vaya y léala en Génesis. Está en el capítulo 18. Y entonces le empieza a decir a Abraham, Señor, ¿y si hubiera 40 justos? ¿La destruirían? No, si hubiera 40 no, pero Abraham empieza así como que a sentir por el Espíritu Santo que no había 40 y le empieza a bajar. ¿Y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 20? Y en el versículo 32 dice, ¿y si hubiera 10 justos, Señor? Y le dice, por estos 10 justos no destruiré la ciudad. Por 10 justos. El problema es que no había 10 justos. El único justo era Abraham. Y por amor a Abraham, por lealtad a Abraham, Dios rescata a Lot, rescata a la mujer de Lot, rescata a las hijas y a los yernos de Lot y los rescata de ahí. Amén. Así que cuando Dios decide, y esto es algo que yo he podido descubrir, que cuando Dios decide destruir un lugar, saca de ahí a los que son justos. Porque Dios no es injusto, Dios no va a hacerte pagar algo que tú no has hecho, sobre todo cuando tu vida es una vida de verdadera rectitud. Ahora, hay dos maneras en que Dios te puede librar. Dios te puede librar físicamente o Dios te puede librar espiritualmente, pero de que te va a librar, porque Él ya tiene un pacto contigo. Amén. En esta historia vemos cómo Dios rescata a Lot antes de destruir a Sodoma. Pero hay otra historia también bien interesante cuando van a destruir Jericó. Y hay una mujer, una ramera, una prostituta llamada Rahab que esconde a los mensajeros y que ayuda. Y ella le dice, yo sé que aquí Jericó tiene miedo porque han oído quién es Dios, quién es el Dios de Israel. Y a ese Dios yo quiero servir y a ese Dios yo quiero entregarle mi vida. Y entonces dice Dios, por esa convicción, por ese momento, su vida tal vez era una vida de pecado, pero Dios la contó como justa por la decisión de seguir a Dios y Dios la rescata. Y destruye la ciudad, pero a ella la salva. Ahora, no nada más la salvó físicamente, la integridad, la salva al momento de que le cambia la vida, le cambia, su trasfondo tal vez era de pecado y de un pueblo pagano, de un pueblo que no le pertenecía, un pueblo gentil que no era del pueblo de Dios. Pero Dios cuando llega, su trasfondo como que le es borrado y Dios le da una nueva oportunidad y de esa mujer
viene la descendencia de donde sale Jesucristo. Imagínense. ¿Cuánto poder tiene Dios para transformar nuestra vida? Basta con que nosotros queramos y nosotros queramos movernos de acuerdo al plan de Dios y aceptemos esto de Dios. Amén. Así que yo sé que ahorita tal vez esta palabra nos pega fuerte porque estamos viviendo y los días de mortandad han sido tremendos. Anteriormente lo veía, ya en China. Ya en Italia, como que estaba muy lejos. Luego, no, pues aquí Estados Unidos, pero cuando ya llegó a México, todavía sentíamos, no, pues allá en el DF, ¿no? Pero ahorita son aquí en Reynosa. Han fallecido gente que son nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compadres, nuestros vecinos, y oramos por unos, lloramos por otros, lloramos, y de repente Dios se lleva, y a veces al que se lleva ni lo conoces, pero conoces al doliente que se queda y que lo ves destrozado, y pareciera que Dios está en estos tiempos haciendo lo mismo, destruyendo. Y entonces empieza la angustia y la preocupación, y será que a mí me va a llegar, y empieza el asunto de luchar con la palabra contra el miedo, ¿no? Y decir, y agarras el Salmo 91, y agarras el Salmo 46, y agarras el Salmo 23, y ahí estás orando los salmos para tratar de tener paz. Pero déjame decirte que a veces eso no es suficiente si tu vida no es una vida de rectitud que a Dios le agrade. Porque si tu vida es de rectitud o de un genuino arrepentimiento, como en el caso de Rahab, un genuino deseo de cambiar, Dios te va a rescatar. Dios puede destruir como destruyó a Jericó, que la ciudad se cayó, pero ella y su familia, fíjense, hasta por el cambio de ella, su familia fue rescatada, porque Dios no te ve como olote, así sola. Te ve en un círculo familiar. Él sabe que tú no podrías ser feliz si tus hijos no están contigo, si tu esposo no está contigo, si tu familia es diezmada y destruida, tú no podrías tener esa paz. Y entonces la palabra de Dios habla de un rescate de ti, de tu casa, de tu parentela, de tu familia, de tu linaje, de tus generaciones. Y necesitas entender cómo opera la mente de Dios para que tú puedas asegurarte de estar haciendo todo lo necesario para estar dentro de ese grupo selecto de gente que Dios dice, por estos yo no destruiría la ciudad. Dice, por 10 justos yo no destruiría Reynosa. Gloria a Dios, aquí ya vemos como 13, 15 conectadas, no sé. Por lo pronto Reynosa no se destruye, en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de los que viven como si Dios no existiera? Creo que nos hemos quedado cortos en el arte de la evangelización. Y por lo mismo estamos viviendo tiempos muy complicados. Amén. Creo que me estoy entreteniendo mucho. Déjenme, le doy más deprisa. La misma Biblia certifica que Noé era justo. En el versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Y luego dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y caminó Dios con Noé. Qué impresionante me parece a mí esto. En primera siempre nos han dicho que nadie es perfecto y sin embargo la Biblia habla de que Noé era perfecto. Ahora, yo sé que Dios no está hablando de la perfección en el sentido que hablamos nosotros. Dios habla desde el propósito de la vida de cada uno y dice, para el propósito con el que yo formé a Noé, no es perfecto porque está cumpliendo con el propósito cabalmente. Pero además dice que era justo. Y me encanta porque esa justicia provocó que Dios caminara con Noé, que Dios quisiera ir de la mano con Noé, que había una amistad extraordinaria entre Dios y Noé. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este concepto de caminar con Dios? A mí me gusta esta palabra y yo le pongo en la Biblia, yo le tacho Noé, yo le pongo, con Dios caminó Mirna. Mirna pudo caminar tomada de la mano de Dios. Amén. Sería maravilloso. Y lo podrías poner tú también. Ahora, pero ¿cómo haría yo esto? ¿Qué es lo que significa caminar de acuerdo a la voluntad de Dios? Número 1, significa vivir en obediencia a Dios. Dios le habla a Noé y Dios le da una instrucción y le dice, vas a construir un arca, y le da todas las especificaciones. Más adelante en uno de los versículos lo muestra, así y así y así. No dice la Biblia que no era carpintero. No dice la Biblia tampoco
que Noé construía embarcaciones. Es más, había ahí una generación que no había visto el agua, no había visto llover. Entonces, de repente, el hecho de que lo pone a construir un arca porque va a mandar un diluvio, era una locura. Y sin embargo, Noé no cuestionó lo que Dios le dijo. No le dijo, pero ¿cómo, Señor, si hace mucho que no llueve? Si ni siquiera estamos en la orilla del mar, ¿por cómo voy a construir una arca? Sin embargo, él jamás le cuestionó. Él, en el momento en que Dios le da la orden, él empieza a trabajar en obediencia a Dios. Y a veces Dios te da alguna instrucción a ti y empiezas, ay, pero eso no puede venir de Dios, es que no tiene lógica, esto no tiene sentido. Y a veces, por estar cuestionando que si lo que oigo es o no de Dios, no obedezco a Dios. Y me quedo ahí en la rayita, en el límite, entre poder probar lo sobrenatural y no tenerlo, porque estoy con la lógica tratando de entender de dónde viene esa vocecita que me incomodó y me inquietó. A veces la palabra nos está dando con todo, estamos así como que casco de salvación porque están las pedradas bien fuertes. Y entonces, en lugar de quedarme ahí y decir, ok, ¿qué necesito aprender aquí para obedecerlo? Mejor le cambio. No, está mejor la novela, está mejor la señorita Laura, está mejor Caso Cerrado, ¿no? Porque no nos gusta que Dios nos confronte con las cosas que no estamos haciendo bien. Entonces, tenemos que entender que cuando Dios nos da una palabra, la palabra o nos enseña, o nos reprende, o nos corrige, o nos instruye, o nos exhorta a hacer algo, o nos capacita para, como siervos, poder estar ahí trabajando en la obra de Dios. Entonces necesitamos esta palabra, conocerla, entenderla para poderla aplicar. También caminar con Dios significa caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Para esto yo tengo que vivir en comunión con Dios. ¿Cómo voy a saber yo la voluntad de Dios si no tengo comunión con Dios? Si no oro, o cuando oro nomás hago pliegos petitorios, dame esto, dame el otro, dame aquello, pero no platico con Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 37:4, dice que cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, Él concede los deseos de nuestro corazón. Pero para deleitarme en Dios, yo tengo que estar en la presencia de Dios, tengo que tener comunión con Dios, tengo que anhelar la presencia de Dios. Yo a veces ya estoy deseosa de poderme tener un rato a solas y decir, Señor, ¿qué te tengo que contar esto que me pasó? Yo sé que Dios lo sabe, Él es omnisciente y Él es omnipresente. Él estuvo ahí cuando me pasó, pero yo se lo quiero contar porque Él es mi amado. Él es el esposo que tenemos nosotras, es el deseado de las naciones y está disponible para mí. Yo le quiero platicar todas las cosas que me pasan. También le hago preguntas y le digo, Señor, no sé qué hacer con esto, dime cómo le hago, muéstrame, Señor. Y esa comunión me ayuda a caminar de acuerdo a su voluntad, no a la mía. A veces le digo, Señor, es momento de que haga esto, y el Señor me dice, no, es momento de que te estés quieta. Yo un día le preguntaba, Dios mío, ¿cómo le hago para ayudarte con esto? Y me dijo, no me estorbes. Y yo, ¿en serio? Quítate, yo voy a tratar. Y yo, ok, perfecto. Y quédate callada y no digas nada. Y, qué difícil para mí quedarme callada. Yo no sé si para ti también. Yo bendigo la vida de las mujeres que casi no hablan, pero yo sufro verborrea. Y entonces dice, ¿cómo le hago para no decir? Yo quisiera, ¿no? Y quisiera justicia divina y aventarle las 10 plagas, ¿eh? Y Dios me dice, no, mía es la venganza, yo pagaré, yo. Entonces, eso es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es vivir también reflejando la gloria de Dios. Esa parte es un reto, es un desafío. ¿Cómo reflejar la gloria de Dios? Sí, se tiene que notar. En una de las cartas de Corintios, no me acuerdo si la primera o la segunda, dice que nosotros reflejamos la gloria de Dios y que Dios nos va transformando por su Espíritu Santo hasta que vamos llegando a tener las mismas virtudes de Dios. Entonces, necesitamos nosotros a entender que nosotros fuimos hechos para reflejar esa gloria. Moisés tiene la experiencia de estar tanto tiempo en la comunión con Dios. Dice la palabra que subió al monte y estaba en la presencia de Dios. Y cuando estaba en la presencia era Dios vivo. Maravilloso, misericordioso. No sé cómo no se murió Moisés con la presencia de Dios. Yo digo que era la santidad que él tenía también, ¿verdad? Pero
Fue tan fuerte la presencia que dice la palabra de Dios que su rostro empezó a resplandecer, al grado que tuvo que cubrirlo con un velo porque cegaba el resplandor de Moisés a los demás, además de que los asustaba. Imagínate cuánta gloria experimentó, al grado de que su cuerpo y que la piel, que tiene una cualidad de absorción, no absorbió la gloria, sino que la reflejó. Eso es un milagro. Y nosotros estamos llamadas a tener este nivel de vida que refleje la gloria de Dios, que puedas vivir en algo sobrenatural, que cuando estás ahí la gente diga, es que en este momento cuando oramos algo pasó. Y más allá, no estábamos ni orando ni haciendo nada espiritual o religioso y de repente sentías la presencia de Dios. Iba caminando Pedro y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Él no iba orando. No estaba a ver, es el momento de orar, saquen a los enfermos y shabadabadabadú, o sea, nada de eso. Él solo iba caminando, pero era tanta la comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo que su sombra le daba a los enfermos y estos sanaban. Esto es reflejar la gloria de Dios. ¿Hasta cuánto estás reflejando tú la gloria de Dios? ¿Cuánta gente que te trata a ti puede, con solo tratarte, no estoy hablando de que les predicas, no. Con solo tratarte la gente puede identificar que eres cristiana. No importa la denominación, católica o presbiteriana o metodista, pero que realmente tienes esta relación con Dios. Tan solo cuando platicas, cuando haces negocios, cuando tratas a tus clientes o tratas con tus compañeros de trabajo o tratas con las otras madres del colegio de tus hijos, pueden saber que tú eres cristiano por tu trato. No porque les predicas las mismas cualidades de Jesucristo. Amén. También significa vivir creyéndole a Dios. Esta parte es impresionante. Si no le crees a Dios, ¿cómo vas a poder reflejar la gloria? ¿Cómo vas a poder tener todo lo que se puede construir a través de una relación con alguien a quien no le crees? Necesitas creer cada palabra que sale de la boca de Dios. Si está escrito, entonces es verdad. Y si es verdad, entonces yo tengo acceso a esa verdad. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. O sea, Él se pone como camino para que yo alcance esa verdad y esta verdad me dé la vida que ahora tengo. Entonces, está accesible para ti y para mí. ¿Amén? ¿Quién dice amén con eso? Ay, póngale ahí porque no sé si ya se me fueron. Ya se me durmieron. Luego de repente aquí aparecen y los números se cambian, no sé si se salen, se quedan, se van, les gusta, no les gusta la prédica, pues no me apura. Cada quien se va a rendir cuentas de lo que hace con lo que oye. Amén. Póngale ahí, si usted está todavía ahí conectada, sí, aquí estoy, Mirna. Amén, gloria a Dios. Ok. Ahora, es impresionante cómo gracias, Marta. Cómo los días de Noé se están repitiendo actualmente. Esta parte a mí me provoca, por eso les decía que no estamos con una palabra de hace tiempo. Estamos viviendo algo paralelo a ese tiempo. Amén. Dice en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Cualquier parecido con la realidad de hoy en día es mera coincidencia. Yo creo que estamos otra vez viviendo estos tiempos de Noé, como en esos tiempos de maldad. Ahora, fíjense lo que dice la palabra, dice que se corrompió la tierra. Corromperse significa pervertirse. O sea, se pervirtió la tierra, ya no había un modelo correcto. De hecho, en ese tiempo se denigró el modelo de Dios y hoy nos está pasando lo mismo. Todo lo que Dios dejó como modelo para nuestra vida se está perdiendo. El modelo para la vida, simplemente el derecho de nacer, el derecho de vivir, ahora nos dicen que la mujer tiene todo el derecho de decidir. ¡Qué impresión! O sea, esto era el derecho de Dios. Dios determinaba quién nacía y quién moría y ahora resulta que no es así. Ahora te dicen, no, la mujer tiene derecho porque es su cuerpo. Espérate, es otra vida. No, es su cuerpo. Y como así piensan y si se pervirtió el modelo de vida de Dios, entonces ahora se pone en consenso y según lo que la mayoría diga o los magistrados dicen, entonces ahora se vuelve legal el aborto.
Estamos viviendo en estos tiempos de corrupción. Ahora, lo mismo la vida como tal, el esquema de vida que Dios nos daba, cuando tú te vas al Génesis y empiezas a ver el plan de Dios, te das cuenta que estamos lejísimos del plan de Dios. Él pone un huerto y pone ahí al hombre y le dice, lo único que vas a hacer es señorear, es pasártela bien aquí en el huerto. Imagínate que iba a ver, o sea, iba a estar contemplando a Dios, iba a estar viviendo bien feliz con su mujer, porque nos hicieron de manera genéticamente hablando, fisiológicamente hablando, biológicamente hablando, como un complemento, donde íbamos a procrear, y para procrear pues la íbamos a pasar muy bien, la verdad. Dios hasta eso previó que nos gustara todo esto, porque iba a ser una vida de placer, de plenitud, y todo eso se echó a perder a causa del pecado. Entonces, hoy el modelo de vida del hombre es de desenfreno, de darle vuelo a la hilacha, de provocar todo como sin medida, sin orden, sin estructura, y nos saturamos de actividades y no tenemos tiempo para contemplar a Dios, y mucho menos tenemos tiempo para estar a veces interiorizando con nosotros mismos para ver cómo vamos y qué está pasando con nuestra vida. Entonces, no hacemos ni esta parte de comulgar con Dios, y no hago la parte de conocerme a mí mismo. ¿Y quién paga el pato? Pues mi esposo, al que digo amar mucho, mis hijos, a los que digo que los amo más que a mí misma. Y no es verdad. Entonces mi reacción ante la vida, por falta de un verdadero amor y comunión con Dios, y por falta de un conocimiento de mí misma, es que termino lastimando a los que digo amar. Y eso es cierto. La persona que más ha lastimado la vida de mi esposo he sido yo. Y la que más ha lastimado mi vida ha sido él. La persona que más había lastimado la vida de mi hijo hasta hace como 3 años fui yo, con su mamá. Con todo y las buenas intenciones. Ya ahorita ya no sé, ya es harina de otro costal. Allá ellos. Pero estoy hablando de nosotros como mamá. Cuántas veces lastimamos a nuestros hijos porque no tenemos esta comunión. Amén. Se ha corrompido también el modelo de Dios para la familia. Y entonces ahora hay mucho libertinaje, ya ni nos casamos. Bueno, yo sí. Pero no, ¿para qué se casa uno y luego se va a divorciar? O de repente, no funciona, me caso con otro. No funciona, me caso con otro. No funciona. Y yo recuerdo cuando yo estaba yendo a dar apoyo a una secundaria y llegaba y resulta que pues el niño bien problemático, y cuando le hablas a la mamá, pues la mamá, es que este niño no es hijo de mi marido, este es hijo de mi expareja, ni siquiera esposo, no, de mi expareja. O de repente la mamá tenía 5 hijos y uno de diferente padre, o eran los tuyos, los míos y los nuestros. O sea, el modelo que Dios estableció de familia ya no existe. O peor aún, el modelo que Dios fabricó para construir la familia y que pudiéramos disfrutar de nuestra sexualidad también ya se perdió. Y resulta que ahora tenemos hasta movimientos, el LGBT, y ahora ya le agregaron no sé cuántas cifras más. Primero nada más era lesbianas, gay y transexuales, bisexuales y transexuales. Y ahora ya entran un montonal, aparecen un montonal, ya ni se puede pronunciar de tantas distorsiones que hay con respecto a la sexualidad. Estamos en estos tiempos. Amén. También se distorsionó el modelo para la economía. Y ahora tenemos un Dios dinero. Un Dios que de repente tiene más poder que para la gente, o que provoca que la gente viva en más obediencia y sujeción al dinero que a Dios. Es que trabajo, no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque necesito dinero. Cuando Dios instituyó que solamente 6 días ibas a trabajar y 1 ibas a descansar, y dejó claro que tenías que dedicarle a Dios ese día. Entonces de repente la gente vive más en función de lo que quiere comprar, de lo que quiere comer, de dónde quiere vivir, y no de acuerdo al modelo que Dios determinó. En la economía de Dios, Dios determinó que tenías que separar el 10% para el diezmo. Es más, en algunos momentos cuando se ve que están enfrentando crisis, Dios les habla del 20% para que salieran más rápido de la crisis.
Ese es el modelo económico de Dios. El hombre ha instituido el socialismo y no funcionó, el comunismo y no funcionó, el capitalismo y no ha funcionado, porque son modelos que el hombre crea. Pero el modelo de Dios se llama reino, y en ese modelo no hay escasez. Y cuando tú te mueves de acuerdo a ese modelo de Dios, no pasas hambre, no pasas escasez, no pasas miseria. Dios te da, dice que la bendición de Dios te enriquece, pero no te produce ni te añade afán, ni tristeza, ni angustia. Entonces, cuando tú estás viviendo con la angustia de que no tienes con qué, es porque ya estás viviendo bajo un modelo pervertido de economía. Tienes que moverte de acuerdo al modelo de Dios. Amén. También hasta para la diversión se ha distorsionado el modelo de Dios. Dios estableció tiempo de ocio, de descanso, y en ese descanso poder disfrutar de relaciones familiares. Pero ¿qué pasa con la diversión de hoy? Provoca adicción, entra al abuso, y luego el abuso a la adicción, y de repente no puedes parar de ver Netflix, no puedes parar de ver la tele, no puedes parar de estar en las redes sociales, no puedes parar de ver de qué se trata Facebook y cuánto chisme hay. O sea, estamos cayendo en la destrucción y la corrupción de los modelos santos de Dios. Amén. ¿Y qué les puedo decir de la espiritualidad? Dios nos dejaba un tiempo que teníamos, que iba a estar el presente para orar, para estar en comunión, etc. Y sin embargo, hoy hay mucha idolatría. Cómo se ha infiltrado aún dentro de las iglesias y de los grupos religiosos el ocultismo, la hechicería. Y entra con vestidura de santidad, de metafísica, del yin yang y del feng shui y del chop suey. Ah, no, esa es comida, ¿verdad? Entonces, infiltra todo esto y de repente te encuentras a gente haciendo meditaciones, pero no de la palabra. Están hasta recitando mantras, pero es que estoy meditando. La palabra de Dios dice que medites en la palabra. Quiere decir que estudies la palabra, que tomes un versículo, que lo leas, lo entiendas, lo puedas desmenuzar, puedas entender de qué Dios te está hablando. Eso es meditar la palabra, no que te agarres a o sea, es para calmarme. La palabra de Dios dice que Dios nos da una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Dice que nosotros podemos descansar en Dios, entregar nuestros afanes. Y dice que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. O sea, entre más yo medito en la palabra de Dios, entre más yo conozco a Dios, más paz voy a tener. Pero no, andamos bien perdidos con la parte de la espiritualidad. Hay gente y lo peor de todo es que son gente que está en la iglesia. Eso es lo que a mí más de repente me frustra. ¿Cómo están haciendo ese tipo de cosas cuando Dios habla? Y la misma persona que te comparte un versículo bíblico en Facebook, luego te dice que el color de la energía y que las velas moradas y que hagamos una cadena de no sé qué y de no sé cuánto. Es un arroz con mango bien hecho esto. En lugar de poder entender que la espiritualidad de la que Dios habla es solamente una sola. Conectar tu espíritu con el Espíritu Santo. Nada más. Cuando haces esa conexión te llega revelación, te llega paz, te llega bendición, te llega conocimiento, consejo, temor de Dios, amor de Dios, poder de Dios. O sea, es el enchufe correcto. El problema es que nos estamos conectando a una serie de tonterías y no somos ni capaces de distinguir lo bueno de lo malo. Ya nuestra mente ha sido afectada y lastimada. Amén. Así que cuando está diciendo que se corrompió la tierra delante de Dios, dice, y estaba la tierra llena de violencia. A mí eso me impresiona porque una de las manifestaciones de la corrupción o de la perversión es precisamente la violencia. Entre más violencia vas viendo en tu entorno es porque hay más corrupción, hay más descuido de la palabra de Dios, hay más desobediencia de la palabra de Dios. Ahí se nota. Se nota, número uno, en que hay violencia. Número dos, en que la violencia aumenta.
en cantidad de personas, pero también en cantidad de crueldad. Es violencia más crueldad. Así que a medida que la persona se corrompe, la conciencia primero se adormece y luego queda cauterizada, dice la palabra, es decir, incapaz ya de discernir lo bueno de lo malo. Y dice que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ya donde está todo así, la conciencia ya cauterizada, ya no puede funcionarte. Por eso sube el nivel de crueldad. Y lo peor de todo es que tú puedes decir, es que la gente es cruel. El problema es que su crueldad ha provocado en nosotros indiferencia e insensibilidad. Antes, cuando te enteraba de algo, la gente, ay Señor, y oraban. Y ahora, sí, lo mataron, sí, los colgaron, sí, los descuartizaron, le llaman el pozolero. O sea, como si fuera, no sé, cualquier cosa. Y no llegamos al punto de experimentar cuánto dolor debe tener Dios ante todo esto que humanamente estamos haciendo. Corrupción, perversión, impunidad, abuso de poder. Díganme si o no estamos viviendo los tiempos de Noé ahora. ¿Quién piensa que sí estamos viviendo esos mismos tiempos? ¿Quién está encontrando una semejanza entre Génesis 6 y Reynosa 2020? ¿Verdad que sí? Nadie, nomás yo lo encontré. Estamos en estos tiempos igual. Estamos viviendo en algo muy, muy similar y es triste y es doloroso eso. De toda la hermosa creación, de Dios, solo el hombre es capaz de maquinar maldad. Maquinar es pensarla, trabajarla, desearla. Las fieras de los animales feroces o salvajes matan, pero nada más matan para satisfacer su hambre, nada más. Ellos matan, pero no destruyen ni por placer ni por ambición. No matan porque sí. Matan porque van a comer y es la manera que tienen para alimentarse. Pero el hombre mata por placer, mata por ambición, destruye, le encanta destruir a otros hombres. Así que el hombre hace planes malvados a gran escala y a pequeña escala. A gran escala lo vemos cuando está fabricando armas y que bombas y cada vez las armas son más grandes y abarcan más, o son mucho más pequeñas para poderlas infiltrar, y ahora tenemos armas biológicas, armas nucleares. Antes el hombre nada más, el hombre de aquí, de la Biblia, nada más tenía espadas y tenía flechas y arcos. El hombre de hoy en día ha hecho unas armas tan sofisticadas que con un botón que aplanas aquí, ¡pum!, salen no sé cuántos misiles a no sé qué tantos lugares. Es impresionante. Armas nucleares, armas biológicas, armas bacteriológicas. Es siempre el hombre pensando cómo destruyo más con menos. Dígame si eso no es maldad en el pensamiento del hombre. Buscamos la destrucción, busca la aniquilación y luego se inventan cada método de tortura. Yo una vez fui a un museo, creo que fue en Aguascalientes, no creo que fuera Aguascalientes o andábamos en Guanajuato, creo que fue en el de Aguascalientes, donde veíamos todo, era una hacienda del tiempo de la Inquisición y todas las cámaras de torturas para que confesaran que eran brujos. Y la gente terminaba por ser agotada por el dolor y el sufrimiento diciendo que eran brujos, y terminaban, los mataban y de pilón no les daban santa sepultura porque eran brujos, cuando en realidad lo único que hicieron fue ser torturados y no soportar el dolor. El hombre trata de provocar terror en el hombre. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el terror se vuelve hasta adictivo. Hay gente que le apasiona ver películas de terror y entre más sangre y más matazón mejor. Y todo eso los ha hecho insensibles. Anteriormente, hace muchos años, cuando yo era niña, así que hace un buen de tiempo, cuando pasaban noticias de los huracanes, cada año había huracanes que le pegaban a México. Jamás ponían cuerpos, nunca. Es más, si se pasaba alguna imagen, hasta lo ponían así como blur para que no se notara a la persona. Hoy en día
salen fotos de todo y ya la gente se ha vuelto insensible, ya no te escandalizas, ya no te provoca nada, hemos perdido la misericordia. De eso está hablando Dios cuando está diciendo que la tierra se corrompió, que el hombre destruyó. Y tú puedes decir, sí, pero yo no pienso así, o sea, yo no hago armas, además yo no tengo ni armas en mi casa. Ok, ¿y qué tal si hablamos de la maldad a pequeña escala? Lo que provocamos con el arma más filosa que tenemos, la lengua. La mentira, el engaño, la murmuración, el estar juzgando a los demás, el calumniar, el engaño, la traición, el adulterio, la infidelidad, la frialdad, el castigar a otros con el látigo del desprecio, el bullying que se le hace que empezamos a hacer, a veces hasta por redes sociales, ya a veces ni usamos la lengua, y ahora todo por texto, y lastimamos, y mentimos, y exageramos, y también eso es maldad, porque estamos buscando un placer a causa del dolor o del sufrimiento de alguien más. Va de vuelta. Estamos buscando un placer a causa del dolor o del sufrimiento de alguien más. Pero lo que dije es verdad, ¿y a ti qué? ¿Qué ganas con andar contando a los demás? Yo tengo una regla en mi casa y ya las que me conocen lo saben. ¿Puedo hablar contigo? ¿Lo que me vas a decir es importante para ti? No. ¿Es importante para mí? No. ¿Te consta? Tampoco. Entonces no me hagas perder mi tiempo. Yo no permito, yo evito que la gente hable de otra gente delante de mí, a menos que haya algo muy específico, algo que se tiene que hablar, por ejemplo en consejería, para poder sacar algo del corazón. Ok, entonces trabajamos, después de oír, trabajamos la parte del perdón, la sanidad, así sí, pero de otra manera no, porque estamos destruyendo y eso es maldad, y eso corrompe. Entonces tenemos que ser cuidadosos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé si lo que estoy haciendo es bueno o malo? Es bien fácil. Mi mamá me dio esta regla cuando yo estaba como de unos 4 años, 5. Y oí que era pecado. Y me dijo mi mamá, cualquier cosa que te tengas que esconder para hacerlo, eso es pecado. Y la maldad es igual. En lo oculto y en lo secreto es donde se maquinan los planes malvados. Entonces, si tú le dices, pero no le cuentes a nadie, ya ahí estás moviendo la maldad. Te estás moviendo con una idea maliciosa. Pero que nadie sepa, pero lo haces a escondidas, que nadie te vea. Entonces ya te estás poniendo de acuerdo con la maldad. Evítalo. Yo aprendí de lo que dice la Biblia, que lo que haces en lo oculto, Dios lo saca a la luz en público. Yo fui avergonzada públicamente por orgullosa, pero también públicamente el Señor me redimió. Y yo le doy gloria a Dios por ello. Ahora, lo mismo que tú haces en lo oculto, en tu cuarto, en tu recámara, en una parte de tu casa, orando, adorando a Dios y exaltando a Dios, en donde nadie te ve, Dios luego te hace notar en lo público. Y Dios da fe y testimonio de quién tú eres cuando es necesario. Entonces tenemos que movernos a través de un discernimiento de cómo nos estamos portando. Amén. En el versículo 13, bueno, déjenme, leo, en el 13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjense cuánto dolor había en el corazón de Dios. Buscó un amigo y a ese amigo Dios le muestra el plan. Porque Dios a sus amigos, Dios le cuenta. Dice Juan 15, dice, yo ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que va a hacer su Señor. Yo les llamo amigos porque a ustedes les estoy contando todas estas cosas. Dios te puede dar revelación, Dios te está contando todo esto a través de mí, de esta servidora, porque es tu amigo y te quiere contar que todo lo que Él hace tiene un plan, tiene un propósito, pero tienes que estar atento. Y Dios le decía a Noé, voy a destruir todo y además la tierra.
O sea, hasta la tierra, los animales pagaron el precio de la maldad del hombre. Porque la paga del pecado es muerte. Y no nada más muerte de nuestra, muerte de los que están a nuestro alrededor, que también les toca una parte. Así es que realmente merecemos la destrucción. Pero el resto de la creación no la merece. Tal vez por eso Dios en este tiempo ha usado estas estrategias, de repente un tsunami, de repente un temblor, de repente un volcán que hace erupción, de repente una pandemia, y hace destrucción de la gente, pero ya no destruye toda la humanidad, porque Él hizo una alianza, y el arco iris es el recordatorio de esa alianza, que no iba a volver a destruir a la tierra por completo. Pero no dijo nada de que no se iba a enojar y no nos iba a poner un estate quieto a nosotros los seres humanos. Y eso nos pudiera estar pasando. Amén. Si estamos viviendo el mismo nivel de maldad que estábamos viendo en ese tiempo, bien podríamos esperar que Dios ejecute su juicio contra nosotros, porque de alguna manera estamos fallándole a Dios igual que le fallaron en ese tiempo. Este es un tiempo bien impresionante y nosotros tenemos que estar atentos qué va a hacer Dios, porque Dios siempre va a tener una opción para los que le son fieles. Dios siempre va a tener una opción para los que de alguna manera han mostrado fidelidad a Dios. A la prostituta Rahab y a Lot los rescató, los puso a salvo, pero a Noé lo puso a construir un arca. Entonces, no va a usar el mismo método para unos que para otros, pero sí tienes que estar atenta para saber qué método va a usar Dios contigo. Así es que Dios le da la instrucción a Noé. Noé construye el arca siguiendo las especificaciones de Dios. Dios le dice, vas a hacerlo así, le dice, vas a hacer un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, dice, calafatearás con brea, es decir, la vas a estar como cubriendo para que sea impermeable y no se te hunda, y le empieza a decir de tantos codos de alto, de tantos codos de ancho, y le da todas las instrucciones. Tal vez Dios te está dando instrucciones a ti también, te está diciendo, tienes que cuidar tu alimentación, tienes que cuidar tu peso, tienes que cuidar la ingesta de azúcar, tienes que cuidar para salvarte de esta pandemia. Tienes que cuidar tu sistema inmunológico, tienes que dejar de vivir angustiada y preocupada porque eso baja las defensas. Tienes que cuidar lo que oyes, tienes que cuidar lo que ves, tienes que cuidar lo que dices. Y te está dando Dios instrucciones. En el nombre de Jesús las estoy soltando porque siento el Espíritu Santo decirte que son parte de las instrucciones que Dios ha estado dando en los últimos tiempos por medio de un siervo, de otro, de un profeta, de otro, de un pastor, de otro. Y seguimos todavía conectándonos con la parte negativa, con la parte que no está bien ni que no es correcta. El Señor me daba revelación hace como, no me acuerdo, a lo mejor Jessica se debe acordar, una vez me invitaron a orar con las mujeres de la iglesia de Expandiendo el Reino de la pastora Isabel. Y yo estaba orando y el Señor me dio revelación en esa ocasión de que hemos hecho del coronavirus un Dios. ¿Cómo que un Dios si no le pido nada? No antes de pedirle nada. Un Dios es aquel que ocupa el primer lugar. Te levantas pensando en Él y te acuestas pensando en Él. Te mueves en función de Él. Eso es un Dios. Y el coronavirus se ha vuelto un Dios hoy en día. Todo el mundo está atento. Todo el mundo está pensando. Todo el mundo está cuidando, hablando. Es en serio. Y el Señor cuando me lo mostró, yo le pedí perdón a Dios. Le Señor, perdónanos. O sea, realmente tengo que romper este Dios de barro. Yo me niego a estar oyendo noticias y todo. Yo me uno en oración por la gente, pero no les voy dando seguimiento. Yo no. Me decía una vez mi hijo el nombre de salud y mamá, ¿no sabes quién es? No. Mamá, todo el mundo lo conoce. Pues yo no, porque a mí no me interesan las noticias. Yo me separo de todo esto para no pervertir toda la información que llega a mí. Amén. El plan de salvación para Noé fue el arca. ¿Cuál es el plan de salvación de Dios para ti en este tiempo? ¿Qué necesitas tú estar construyendo con las instrucciones que Dios te da? El plan de salvación para nosotros, según la Biblia, es el que nos dejó por medio de Jesucristo. Usted se ha de acordar
Juan 3:16. ¿Sí recuerda esa cita? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el plan de salvación. Porque luego dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo es el plan de salvación, el plan de rescate para ti, para mí, el día de hoy. Pero ¿eso qué significa? Significa que yo tengo ahora que construir una relación con Jesucristo, que Él es el plan de salvación para mí. Construir un arca para ti, para mí en este día, significa creerle a Jesús y creer en Jesús. Vivir en una relación con Cristo y vivir imitando a Cristo, porque le conozco, le creo y como le creo, le imito y vivo como dice Él que debo de vivir. Amén. Porque somos llamados a ser como Él. Dice, el que era unigénito vino a este mundo, pagó por nosotros y se convirtió en el primogénito, para que los demás lo siguiésemos en conducta, imitándolo. Entonces, ese es el plan para ti y para mí. ¿Quieres sentirte a salvo en este tiempo de coronavirus? Construye tu arca de esta manera. Construye tu arca teniendo comunión con Dios. Construye tu arca viviendo en una relación de intimidad con Él. No desperdiciando la sangre de Cristo en el Calvario. Porque en ese sacrificio dice que todas tus deudas quedaron saldadas, todas tus enfermedades quedaron sanadas, todos tus milagros quedaron hechos, todo lo que ibas a necesitar para el resto de tu vida ya está. Yo no sé qué situación estás pasando ahorita, pero si estás viviendo en angustia, si estás viviendo en preocupación, si estás viviendo en afán, si de repente ya empezaste a notar que están cayendo las gototas del diluvio que te viene encima, es momento de que tú empieces a reaccionar con rapidez. A Noé le llevó años construir el arca, pero la tuvo lista para el momento preciso. Tal vez Dios te ha hablado de Él y de su presencia y de todas estas cosas desde hace 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 10 años. Pero te digo una cosa, Dios lo ha estado haciendo a tiempo. Tal vez tú estás a destiempo. Pero no es Dios el que ha fallado, ha sido tú que no has estado haciendo la obra que Dios te determinó, que Dios te está mandando a que tú hagas. En Hechos 16:31 nos encontramos esta promesa maravillosa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, tu familia. Es lo mismo que estábamos leyendo al inicio como el pie de este tema. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y toda tu familia. Es la misma promesa. La única diferencia es que ahí era un lugar y acá es una dimensión. No sé si me explico. Ahí era un lugar físico que veían, lo construyeron, lo fabricaron y se metieron. Acá tú no lo puedes ver, pero lo puedes construir en una dimensión diferente, que es la dimensión espiritual y sobrenatural de Dios. Pero sigue siendo un lugar de protección. Torre fuerte es su nombre, sigue siendo un lugar de refugio, sigue siendo un lugar donde vas a estar guardada, donde vas a estar segura y protegida. Yo sé que hoy en día los casos de infectados de COVID han aumentado y sientes que llega a tu casa y de repente yo sé que aún de las que me están viendo han tenido familia enferma en su casa, han estado cuidando enfermos, han estado incluso enfermas. Pero la respuesta sigue siendo la misma. Jesucristo es el mismo hoy, mañana y siempre. Sigue siendo la misma solución, sigue siendo el mismo médico, sigue siendo la misma medicina, pero tal vez no has entrado a ese lugar como debieras entrar. O tal vez ni siquiera llevas construida la plataforma, aunque sea una tablita en donde sostenerte mientras está el agua moviéndose. Necesitas entrar en esa dimensión. En estos tiempos debemos asegurarnos de que estamos construyendo una verdadera relación con Jesucristo, no una religión, una relación. La palabra religión significa religar, es decir, volverme a unir
a Dios. Eso significa religión. Pero esa unidad de nada me sirve si yo no tengo relación con Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y solo el Espíritu Santo te puede llevar en esa dimensión de conexión para que puedas entrar en la presencia de Dios. Y hoy es un buen día para que empieces a clamar y decirle: Espíritu Santo, revélame esto de una manera personalizada para saber qué me falta hacer a mí, qué necesito hacer yo, qué partes tengo que trabajar yo. Yo te puedo decir como testimonio, yo llegué a los pies de Jesucristo y no cambiaba, porque yo quería que Dios me bendijera, que Él hiciera las cosas, que él hiciera todo y que me diera todo como premio. Llegó un punto en que el Señor me dijo: yo soy Dios, tú no. Aquí quien manda soy yo y quien debe de cambiar eres tú. Y o te sujetas y obedeces y cambias y te transformas o se acaba la relación. Y yo me quedé impactada. Yo decía: pues no dicen que tú eres amor. Dice: pues porque te amo te corrijo. Y al que amo lo disciplino, dice el Señor, y con azote y con garrote. O sea, yo decía: pero a mí me dicen que Dios es puro amor. Pero dice Dios: porque te amo, no quiero que te pierdas. Vas a llorar en esta tierra porque tienes que corregirte. Y te va a doler la corrección y la disciplina. Pero te aseguro una eternidad conmigo. Y yo dije: ok, Señor, va. Y he llorado, claro que he llorado. Y que me ha dolido, claro que me ha dolido, porque he tenido que renunciar a cosas que me gustaba y que anhelaba. Pero ¿de qué me va a servir tener plenitud y satisfacción por un rato y luego tener toda una eternidad sin Dios? Dije: no, Señor, yo prefiero que me corrijas y que me disciplines. Y prefiero llorar un día, una semana, un mes, un año, y llorar por la disciplina y la corrección. Pero saber que mi eternidad no la voy a perder a causa de la rebeldía. Y déjame decirte que todavía hasta el día de hoy, todos los días pido perdón. Le pido perdón a Dios. Ay, Dios, no me di cuenta de esto, la regué. Y otra vez intento cambiar. Y todos los días pido, a veces, cuando no la riego con mi marido y le pido perdón a mi marido, a veces es con mi hijo, a veces con mi nuera, con alguien, una amiga. Y, ay, discúlpame, lo siento. Porque todavía tengo fallas de carácter, pero ya no tengo fallas de conducta. Y ahí es donde empieza lo hermoso. O sea, el temperamento sigue estando ahí y mi temperamento es tan fuerte que en momentos me controla. Y ahí es donde fallo. Pero déjame decirte que con rectitud y con honestidad en mi corazón no albergo maldad. Me equivoco, eso sí. Pero cuando me equivoco llega el Espíritu Santo y me dice: te equivocaste. Esto no lo debiste haber dicho, no debiste haber hecho. Y yo, oh, y me duele la corrección. Pero voy y hago las paces y trabajo lo que tengo que trabajar para cambiar lo que tengo que cambiar. Porque Dios me ha hecho entender que cuando yo fallo, a Él le duele. De la misma manera que a ti te dolería saber que tu hijo falla. El día que una mujer le dicen que su hijo mató a alguien o que robó y que va a ir a dar a la cárcel o que se lo mataron en medio de... ¿Y qué andaba haciendo? Pues andaba en un asunto de drogas. O sea, el dolor es indescriptible. Y la mujer quisiera más tiempo y perdón y misericordia porque es su hijo. Ponte en ese lugar, en esos zapatos. ¿Cómo te sentirías que alguien lastimara a tu hijo, aunque se lo mereciera? ¿Te dolería? Y dice el Señor: pues si a ustedes les duele, pues a mí me duele más, porque todos son mis hijos y entre mis hijos se hieren y se lastiman. Y el corazón de Dios se convulsiona de dolor. Y hay una palabra que cuando yo la leí y me impactó tanto, decía: oh Israel, cuánto he llorado por ti. Yo decía: tú, Señor, llorando por Israel, por esa bola de malagradecidos. Y me dijo el Señor: hola Lola, estás igual. Y yo decía: Dios, perdóname. Porque es muy fácil llegar y decir: no, es que pues, esa gente era mala, los de ti. Pero estás viviendo en esta era y en este tiempo y en muchas cosas has hecho alianzas con gentes así. Y dice la palabra de Dios que no te debes de unir a la gente mala, ni te sientes sencilla de escarnecedores. Te lo estoy parafraseando. Porque entonces tú también eres cómplice. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y vas a
pagar por eso. Por eso dice la palabra en el Salmo 1, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Y luego viene la recompensa, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que llegado el momento dará buen fruto, que su hoja no cae y todo cuanto hace prosperará. Y entre el bienaventurado que no haces lo malo y entre el beneficio hay una parte, dice, y que la ley de Dios medita todo el tiempo. Y ahí cuando meditas en la ley de Dios recibes revelación como esta y eliges cambiar, eliges mejorar. Amén. Así que nosotros debemos ahora entrar al arca y esperar a que todo pase. En los tiempos de espera pueden ser angustiosos, pero debemos tener la confianza puesta en Dios y vivir en el arca mientras todo pasa. Yo no me puedo ni imaginar. Una vez vi una película del diluvio y de cómo estaban dentro del arca y oían el gritadero de la gente y la gente tocaba y ábranme, y el Señor dio la orden de que no le abrieran a nadie porque no se habían arrepentido. Lo que tenían era miedo, lo que tenían era remordimiento, pero no había arrepentimiento y por eso no se salvó nadie más. Y ellos estuvieron ahí oyendo gritar y no poder ayudar. Fue angustiante, fue desesperante porque por obediencia no los podían ayudar, pero no eran indiferentes, estaban escuchando el griterío. Y luego que ya se cayó, un silencio total, porque ya nada sobrevivió. Y dice la palabra de Dios que pasaron 40 días en esa arca encerrados. Lo único que veían era agua y agua. Llegaron a pensar si Dios ya se había olvidado de ellos. Y dice que mandaron a una paloma y no regresó. Y así. Y luego llega una y ella ya trae una ramita de olivo. Y dices, realmente ya está secando la tierra y ya vamos a poder salir del arca. Tal vez tú ya estás en el arca, a lo mejor ya la construiste, pero este es un tiempo de espera. Es un tiempo en el cual tú tienes que agarrarte la mano de Dios y sin importar lo que estás oyendo afuera, cuántos mueren, cuántos sufren, cómo están las cosas, no hay medicina, no, ya los hospitales no reciben gente, ya no hay, todo eso se levanta. Es este mismo escenario en un nivel completamente diferente. Y no quiere decir que no duela. Pero mientras tú estás a salvo, hay algo que tienes que hacer y es esperar con la mirada puesta en Dios. No dejando de interceder, no dejando de orar, no dejando de creerle a Dios que a ti te está guardando en medio de esta pandemia. Y déjame decirte de parte de Dios que tal vez tu cuerpo se ha enfermado, pero eso no te ha descalificado. Porque mientras Dios esté de tu lado, Él te va a dar victoria, Él te va a llevar como vencedora. Y necesitas creer esta parte y aferrarte a esto. Dios es tan extraordinariamente bueno que cuando estaba Noé haciendo el arca, se burlaban de él. Cuando Dios lo puso a hacer el arca, la gente se reía, la gente no creía, como tal vez alguna vez te ha tocado, que tú quieres compartirle las buenas nuevas y la gente se burla de ti. Pero llegó el momento en el que Dios cambia todo a favor de Noé. Ahí no habla mucho acerca de dónde vivía Noé, si tenía tierra, no tenía tierra, si era dueño de algo, no. Solamente habla de Noé como un hombre justo. Pero aun si hubiera tenido posesiones, pues el tamaño en el que vivían no era tan grande. Sin embargo, después de estar en el arca, después de haber pasado todo el diluvio, cuando Noé desciende del arca, todo lo que veía le era de él. No había nadie que le estuviera quitando territorio, no había nadie que le peleara nada, no había nadie que se burlara, porque todo había desaparecido y solamente Noé y su familia reinaban. Déjame decirte que si tú puedes sobrellevar este tiempo dentro del arca, cuando salgas del arca vas a salir victoriosa. Cuando salgas del arca vas a salir poseedora de algo mucho más grande de cómo entraste. Tal vez vas a poseer más fe, tal vez vas a poseer más unción,
Tal vez vas a poseer más revelación, más paz, más plenitud, más paciencia. Pero déjame decirte que también hasta en lo físico vas a poseer más resistencia. Tu cuerpo se está haciendo más resistente. Tu cuerpo está trabajando de manera más eficiente porque está venciendo al enemigo. Tal vez tu economía de aquí se va a levantar a un nivel más alto porque has probado que eres fiel a Dios y Dios ha probado que Él es fiel contigo y entraste tal vez en medio de una recesión, estás ahorita en la espera, estás viendo cómo tu arca se mueve de un lugar a otro y nada parece sostenerla, no hay nada sólido debajo, todo es agua, todo es incertidumbre, todo es angustiante, hay oscuridad. Imagínate 40 días lloviendo, la oscuridad, lo nublado. Sin embargo, el arca te está sosteniendo y cuando salgas del arca saldrás vencedora, saldrás con un negocio nuevo, saldrás con un ingreso mejor, mayor, saldrás con mayores cosas de cómo entraste, porque los procesos de Dios siempre son para edificarte, siempre son para llevarte más allá. Y necesitas en este tiempo que estás construyendo tu arca o que estás dentro del arca ya construida, seguir meditando, Señor, ¿qué necesito aprender de todo esto? ¿Qué necesito poner en práctica en todo esto? Tal vez solo necesitas ejercitar la fe. Tal vez solamente necesitas creerle a Dios. O tal vez es tiempo de hacer cambios o de ayunar o qué sé yo. Cada una tenemos una historia personal y yo no pretendo hacer una doctrina para todas. Yo lo que te digo es que este es un tiempo especial de gracia que Dios te está dando. Lo tienes que aprovechar al máximo, porque tal vez no te enfermas de COVID, pero qué tal que tus días sí estén contados. Y como yo le decía hace poquito a una persona, te metes al baño y pisas el jabón y ahí se acaba tu vida. No lo sabemos, pero este es tiempo de gracia. Y me encanta porque dice Dios, le dice a Pablo, bástate mi gracia. Con mi gracia es más que suficiente. Cuando Dios está de tu lado, te da gracia para vencer, te da gracia para fortalecerte, te da gracia para resolver, te da gracia para salir avante de cualquier cosa que estés pasando. Así que yo le pido al Espíritu Santo que ponga en mi boca la palabra que tiene que llegar hasta tu corazón ahora, en esta oración, porque yo sé que no estoy aquí solamente para darte un mensaje y echarte porras. Yo no estoy aquí solamente para compartir una palabra que se oiga bonita. Estoy aquí delante de Dios y de parte de Dios para decirte que este es un tiempo crucial en tu vida, que sí, tal vez estamos viviendo en los mismos tiempos que Noé, pero Dios ha dicho que somos sus elegidas. Dios ha dicho que hace un pacto contigo. Y hoy está haciendo Dios pacto contigo y de ti depende que tú recibas y entres en el pacto. Señor, ¿cómo puedo entrar en el pacto? Con una palabra diciendo, Señor, acepto el pacto. Señor, ¿qué quieres de mí? Yo estoy dispuesto a entrar. A Noé le dijo, hago un pacto contigo, pero vas a construir el arca. Tú, Señor, yo hago pacto contigo, que me toca construir a mí. Me toca construir a mi familia, me toca edificar la fe de mi casa, me toca edificar tal vez a un grupo de personas. Dime, Señor, cuál es la labor que me toca en este pacto, Señor, pero cuenta conmigo. Dile, heme aquí, Señor. Dios no se hace sordo ante tu oración, jamás se va a hacer sordo ante tu oración. Así que ahí donde tú estás, dile, Señor, gracias por esta revelación. Si esta palabra te ha incomodado, dile, gracias, Señor, porque me ha incomodado. Preocúpate si no sientes nada, Preocúpate si vas, ay, no, voy bien, así, palomita, ten cuidado, porque dice la palabra, el que quiera estar firme, cuídese de no caer. En el nombre de Jesús yo oro en este momento, Señor, por cada vida que está oyendo este mensaje ahorita, Señor, en vivo, o tal vez lo oiga mañana en una repetición o dentro de un año, Señor. Tal vez ya el COVID ni exista, Señor, pero puede ser cualquier otra cosa, Dios, que esté afectando su vida. Tú sigues siendo el mismo y tú sigues siendo la respuesta. Así que oro, Señor, que tu Espíritu Santo llegue ahora y toque cada vida, Señor, ahí donde están. Que el fuego del cielo baje, Señor, y penetre en cada vida, Señor, en cada corazón. Tú dile al Espíritu Santo, heme aquí, te doy libertad, háblame, tócame, lléname, satúrame. Señor, muévete en mí, considérame un templo digno para ti.
Ahora en el nombre poderoso de Jesús suelto palabra profética para tu vida. Para ti que has estado enferma, dice el Señor, yo sigo siendo Yahvé Rafa, tu sanador. Yo ahora pongo aliento de vida a tus pulmones y tus pulmones se vuelven a expandir. Se limpian por completo de todo lo que están ahí, de toda mucosidad. Y se limpian por completo de toda agua y de toda baba. Es ahora los pulmones vuelven a tener su capacidad de expandirse porque estoy soplando aliento de vida para ti. Y más para ti, mi niña, que te elegí como piedra para manantial. Te escogí como piedra para manantial, donde brota mi agua viva. Donde yo pongo mis pies, donde hay vida, no te voy a dejar morir. Ya te salvé una vez, no te voy a dejar morir una vez más. Oh, Shokororo, yo estoy ahora limpiando tus pulmones, limpiando tu casa, limpiando a tu esposo. No tengas miedo, sigue viendo mi rostro. Shokorobe kererere. Ahora oro por todos los que tienen familiares enfermos. Dice el Señor, oh mis hermosas, yo los refuerzo, yo les doy esa fuerza nueva para que atiendan, para que cuiden. Este es tiempo de amar, Ustedes no saben cuánto tiempo van a permanecer juntos. Eso es tiempo de amor, tiempo de perdón, es tiempo de olvidar ofensas, es tiempo de soltar el pasado, es tiempo de enterrar el hacha, es tiempo de construir una nueva oportunidad para que el día de mañana no llores por los hubieras. Aún así, déjame decirte que yo voy a actuar y yo voy a hacer lo más valioso en tu familia, que es rescatarlos para vida eterna. Y la salud viene como añadidura. Ahora oro dando palabra para todos aquellos que no tienen enfermos en casa, pero que tienen miedo de enfermarse. Dice el Señor, soy tu escudo, soy tu defensa, soy tu castillo, soy tu torre fuerte, soy tu refugio. Nada va a tocar tu casa. Mi sangre cubre tus dinteles, tu vida, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu familia. Todo está sellado con mi sangre. No tengas temor. Tampoco tengas temor de quedarte empobrecida, no tengas temor de perderlo todo, porque yo sigo siendo tu sostén, yo sigo siendo tu proveedor, tu Jireh. Yo proveeré, así como proví el carnero para sacrificio, y no tuvo que sacrificar a su hijo Abraham. Así proveeré para tu casa y no tendrás que sacrificar lo que tanto te agrada, lo que has hecho con tanto esfuerzo, o las mismas promesas cumplidas que te entregué. No tendrás que sacrificarlas, no te quedarás sin casa, no perderás tu casa, no perderás tu patrimonio, no perderás absolutamente nada, porque soy tu Dios, tu hacedor, pero también soy tu proveedor. Te sostendré con mi diestra de justicia y nada te pasará. Oh, gracias, Señor. Tú dile, Señor, yo recibo la palabra en el nombre de Jesús y yo la hago vida en el nombre de Jesús. Párate en la palabra, dile, Señor, gracias por tu palabra, la atesoro, me planto sobre ella, Señor, la creo, la manifiesto y la confieso hasta que la veas, Señor. Y no he de parar de confesar tu palabra hasta que yo lo pueda ver. Gracias, Señor, porque hecho está. Tú bendícele con tus propias palabras. Dile, gracias, Señor, porque has puesto tu mirada en mí. Dile, gracias, Señor, porque tú cuidas de los míos. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu mano me ha traído. Bendito seas, alabado seas. Y dice el Señor, entre más te atrevas a arrebatar la palabra, más bendición vas a tener. Luego de repente Dios da la palabra para uno y otro viene y la jala y dice, yo también la pido, y dice, bueno, Señor, pues era para pero también para ti, porque has creído, porque has sido valiente y porque te has apropiado de la palabra. Amén. Le doy gracias a Dios por tu vida, mi amada. Le doy gracias a Dios porque te conectaste. Le doy gracias a Dios porque estás tal vez reproduciendo este video. Te doy gracias a Dios porque tu vida va a ser cambiada una vez más.
va a llevarte Dios a otro nivel, así que le doy gracias a Dios porque tu vida será testimonio de que esta palabra tiene cumplimiento. Amén. Dios me las bendiga mucho, les amo, les extraño. Ya quiero tener un evento presencial, ya sueño con volver a tener mi patio lleno, aunque no nos quepan todas las mesas, aunque no hubiese ni desayuno o comida, pero que estuviésemos juntas. Ya les extraño mucho. Las amo. Y bueno, pues estaremos conectándonos después. ¡Ah, Irene! No te había visto. Saludos, hermosa. Es que luego de repente pasan rápido las palabras y no las alcanzo a leer. Qué gusto verles. Gracias por conectarse, Irene, Marta Aguilar. Y bueno, cada una de las que se estuvieron conectando. Mari Martínez, Pati Silva, Clau, Click. Oh, sí, aquí está. Bueno, pues Dios me las bendiga a todas. Jessy, me saludas a tu mamá. Y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Las que no tengan donde congregarse todavía, pues igual las sigo invitando. Mi casa está abierta domingos a las 10 de la mañana, o físicamente o presencialmente, pero bueno, pueden estar con nosotros, compartimos con ustedes todas las cosas hermosas que Dios nos ha dado a cada una de nosotros, la estamos compartiendo, y bueno, sean ustedes bendecidas. Hasta luego, Sandrita, un abrazote, Clau, también para ti, y otro para la Reni, la princesa número 1, Bianquis, un fuerte abrazo para ti, para tu mami, que Dios me las bendiga mucho. Click, Dios te bendiga también, amiga. Gracias, Bianca, igualmente. Ay, no quiero colgar. Dios me las bendiga bastante.